Doctora, buenas tardes. Sí, doctora, buenas tardes. Muy bien. Entonces, chicos, hoy nos toca avanzar metabolismo de lípidos. Primeramente, vamos a recordar algunos aspectos. Por ejemplo, hemos dicho que los triglicéridos, que están formados de glicerol y de ácidos grasos, son las principales reservas energéticas en los animales y en ciertos granos, incluidos nosotros, en nuestro tejido adiposo, que vamos a almacenar triglicéridos. Estos triglicéridos tienen dos ventajas en relación a los polisacáridos. Primero, que tienen un número más reducido de carbonos, pero que sin embargo liberan más cantidad de energía cuando se oxida, cuando se cataboliza. Por otro lado, son moléculas hidrófobas. Le escapan al agua, no se hidratan, son no hidratadas. Y cuando se almacenan, no toman agua. Esas son dos ventajas. Entonces, estos triglicéridos, para metabolizarse, primeramente deben ser hidrolizados, fraccionados en sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? Glicerol y ácidos grasos. Ahí tenemos a las enzimas, las lipasas, que van a hacer esta tarea, esta hidrólisis. Y también este triglicérido se puede fraccionar por hidrólisis básica, es decir, con un álcali. Esto ocurre durante el proceso de la producción de jabones, donde hay lo que se llama la saponificación. Cuando ustedes agarran un aceite cualquiera y le colocan hidróxido de potasio y lo van calentando, ¿qué va a ocurrir? Están rompiendo ese enlace, liberando glicerol y ácidos grasos, y luego se va a formar, a partir de esos ácidos grasos, una sal de potasio que va a precipitar, y ese es el jabón. Entonces también se puede romper este triglicérido, fraccionar por hidrólisis básica y también por hidrólisis ácida. Esta hidrólisis ácida ocurre en nuestro estómago, porque en nuestro estómago tenemos ácido clorhídrico. Entonces los lípidos que nosotros consumimos con nuestra dieta ya se van hidrolizando desde la boca. En realidad hay una lipasa sublingual que ya va fraccionando al triglicérido, y luego en el estómago también hay otra lipasa gástrica y también el ácido clorhídrico que va a hacer esta labor de fraccionar al triglicérido. A ver, ahora otro recordatorio. Hemos dicho que las ceras son ésteres de un ácido graso de cadena larga y de un alcohol de cadena larga. El punto de fusión de las ceras es elevado, va de 60 hasta 100 grados centígrados, porque no vemos la cera líquida a temperatura ambiente, ¿no? Tenemos que calentar. Es una forma de energía que se almacena en el plancton, en los océanos, que son alimento de los pescaditos y todos. Y también es impermeabilizante para nuestra piel, los cabellos, las plumas de los pajaritos y las hojas. Entonces esas son las ceras. Estamos viendo ya otro tipo de lípidos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver también, vamos a recordar en realidad, porque esto ya les había explicado, a los lípidos de estructura, que son los principales constituyentes de nuestras membranas celulares. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos, fíjense, glicolípidos, que ya sería un lípido conjugado, complejo, ¿no es cierto? Tenemos fosfolípidos, aquí hay una doble capa, ven ahí las cabecitas celestitas, donde está el fósforo, el grupo fosfato.
Y las colitas, ¿no es cierto?, con los ácidos grasos que no son afines al agua, por eso se acomodan al interior, y ahí hay doble capa. También tenemos esteroles, fíjense, ahí incrustados en esta doble capa de nuestra membrana. Entonces, esos son los lípidos de estructura. Luego de este recordatorio, vamos a pasar a ver la digestión de estos lípidos. Primeramente, cuando nosotros consumimos un lípido, ya en nuestra boca ocurre una hidrólisis, una degradación. El triglicérido, por ejemplo, ya va a ir fraccionándose en glicerol y en ácidos grasos en nuestra boca por la lipasa sublingual. Pasa al estómago y ahí actúa la lipasa gástrica, que sigue haciendo este trabajo, y también el ácido clorhídrico, porque hemos visto que los triglicéridos se pueden fraccionar también en medio ácido, ¿no es cierto? Ahora pasamos al intestino delgado. En el intestino delgado va a desembocar la lipasa pancreática, que es el compuesto que va a producir la mayor proporción de la digestión de estos lípidos. El 70% de los lípidos va a ser hidrolizado por la lipasa pancreática. Y también tenemos ahí la colesterol esterasa y una fosfolipasa también, que va a ser producida por el páncreas. Entonces, en síntesis, ven acá ustedes un pequeño esquemita de la hidrólisis, del fraccionamiento del triglicérido. Fíjense, partimos de triglicéridos, ocurre una hidrólisis, ahí hay un fraccionamiento del triglicérido en glicerol y ácidos grasos, que son sus componentes, y luego de esta forma, así, de la forma más sencilla, es que se absorbe en nuestros enterocitos, en el intestino delgado. Pero ocurre que ya dentro del enterocito se produce la resíntesis lipídica. Es decir, que a partir de esos ácidos grasos y del glicerol, nuevamente se van a formar triglicéridos. Y si teníamos colesterol unido a una proteína, por ejemplo, vamos a tener nuevamente ésteres de colesterol. Y luego de esta resíntesis lipídica, estos compuestos que no son afines con el agua van a ser transportados por vehículos. Ya habíamos visto, ¿no es cierto?, los vehículos que transportan a los lípidos, la HDL, la LDL, los kilomicrones, que son lipoproteínas. En este caso, los triglicéridos y los ésteres de colesterol van a ser transportados por los kilomicrones y echados a la circulación linfática. Y luego de la circulación linfática va a pasar a la circulación general, y de ahí se va a distribuir a los diferentes órganos, tejidos, principalmente va a ir también al hígado, esta grasa. Entonces, hemos dicho que la mayoría de los lípidos son insolubles en agua. Entonces, al ser insolubles, su transporte por nuestros fluidos biológicos como la sangre y la linfa se ve dificultado. Para eso, ¿qué se necesita? Las lipoproteínas, que son vehículos de transporte de estos lípidos. Estas lipoproteínas están formados, como su nombre indica, de lípidos y de proteínas. Y pueden formar un núcleo hidrófobo. Les voy a mostrar un esquema, por ejemplo, del kilomicrón. Ahí en el núcleo vamos a encontrar triacilgliceroles, ésteres de colesterol y vitaminas liposolubles. Fundamentalmente las vitaminas liposolubles son transportadas por los kilomicrones. Y están rodeados estos vehículos de una periferia hidrófila en la que van a predominar las proteínas, que se van a unir con el agua.
Y estas proteínas que forman parte de este vehículo, estamos hablando como de la carrocería de un micro, esas proteínas se denominan apolipoproteínas. Y estas lipoproteínas van a transportar, como hemos dicho, a los lípidos más polares, más insolubles en agua. Más polares, más solubles en agua, también como los fosfolípidos y también el colesterol, porque tiene una partecita donde puede unirse con el agua, el colesterol. A ver, entonces, recordando, hay diferentes tipos de lipoproteínas que están circulando en nuestros fluidos biológicos. Ahí tenemos a la lipoproteína de alta densidad, la HDL, de baja densidad, la LDL, de densidad intermedia, la IDL, de muy baja densidad, la VLDL y los kilomicrones. Después les voy a explicar por qué se llaman kilomicrones. Ahora, estas lipoproteínas tienen diferente densidad, desde mayor a 1.06 hasta menor a 0.95. Y también diferentes diámetros. Y tienen también lípidos principales que forman parte de su estructura. Por ejemplo, les explico los kilomicrones, ¿por qué se llaman así? Porque se originan en el quilo intestinal, en ese líquido que se va formando después de que hemos consumido nuestros alimentos, porque en el estómago es el quimo gástrico. Y en nuestro intestino delgado y es el kilo, ya más lechoso, más líquido. Entonces estos kilomicrones se originan ahí, en el quilo intestinal, y miden una micra de diámetro. Por eso se llaman kilomicrones, no se vayan a olvidar de eso. Ahora, como les había dicho, estos vehículos tienen apolipoproteínas, están formadas también por un lado de lípidos y por otro lado de proteínas. Entonces, por ejemplo, en la HDL vamos a encontrar las apolipoproteínas A1 y A2. En los kilomicrones, principalmente la B48, hay también otros. En la VLDL, IDL, LDL, también los kilomicrones en el VLDL, HDL, van a ver la B100 y la C2 también. Y también la E24, que también va a estar en el kilomicrón, también en la VLDL, que es la de muy baja densidad, y en la HDL, que es de alta densidad. Y estos se originan en diferentes partes de nuestro organismo, desde el intestino, el hígado y también en los macrófagos, que son defensas. Ahora, para la digestión de los lípidos, no solo necesitamos también lipasas, es esto que quiero también explicar un poco. Para la digestión de los lípidos también necesitamos de los ácidos biliares. Y las grasas, por medio de estos ácidos biliares, se van a fraccionar en pequeñas partículas. Porque en la bilis vamos a tener, aparte de sales biliares, también vamos a tener varios tipos de sales biliares, como el ácido cólico, de hidrocólico, y junto con la lipasa pancreática van a hacer el mayor trabajo de fraccionar, de emulsificar a los lípidos. Y de esa manera se van a formar, podemos decir, gotitas chiquititas de grasa, podemos así ponerlo figurativamente, se van a formar micelas. Y estas micelas mixtas, fíjense acá a la derecha tengo un dibujito. Estas micelas sirven de vehículo de transporte a las grasas menos hidrofílicas, es decir, menos afines con el agua, que provienen de nuestra dieta. Ahí tenemos, por ejemplo, al colesterol, las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K. Fíjense que en estas micelas vemos acá sales biliares, lipasa pancreática, los ácidos grasos. Entonces, de esa manera se transportan, por ejemplo, las vitaminas liposolubles.
Ahora les voy a mostrar la estructura de este vehículo que es el kilomicrón. Fíjense, acá están las apolipoproteínas, las proteínas que forman parte de este vehículo, de su carrocería, si ustedes quieren. Ahí están la B48, la C3, la C2. Y también en su periferia hay fosfolípidos. Ahí están las cabecitas azules con sus colitas amarillas. También vamos a tener incrustados ahí al colesterol, que forma una serie de tapones. Y aquí adentro, ¿qué tenemos? En el núcleo de este kilomicrón, triacilgliceroles y ésteres de colesterol. Entonces, esa es la estructura del kilomicrón. El kilomicrón, entonces, como vehículo, se va a cargar de grasa y va a viajar por la linfa, luego va a pasar esto a la sangre, va a dejar ahí su carga, va a volver a recoger. Entonces, funciona así el transporte. Ahora, vayamos al metabolismo propiamente dicho. Primero, de la célula ya, ¿no? Y estaríamos en la mitocondria. El lípido ya se ha fraccionado, ahí hay glicerol, ácidos grasos. Entonces, esos ácidos grasos se metabolizan mediante el proceso o la vía metabólica, si ustedes quieren, que se llama beta-oxidación. Esta beta-oxidación, ¿para qué? Es para liberar ATPs. Se van a catabolizar ahí los ácidos grasos, pero antes de que pase a la beta-oxidación, estos ácidos grasos se deben activar. Luego, ya una vez activados, ingresan a la mitocondria, a la matriz mitocondrial, porque ahí se produce la beta-oxidación. Entonces, ya allá va a haber producción de ATP. Y por otro lado, si hablamos del metabolismo, también tenemos que ver la síntesis, es decir, la lipogénesis, la generación, la producción de lípido. Para la producción de lípido, los principales precursores, la acetil-CoA. Cuando nosotros hemos visto la glicólisis, este ciclo metabólico, han podido percibir, se produce en 10 etapas. El último producto es el piruvato. Y luego su piruvato se transforma en acetil-CoA. Y luego entra el ciclo de Krebs. Pero su otra vía de utilización es la producción de grasa. A partir de esa acetil-CoA que se ha producido, se puede producir grasa. Por eso es que engordamos cuando comemos mucha fécula, muchos almidones. A partir de esa glucosa que está en exceso, se va a producir grasa. Eso lo vamos a ver. Y obviamente va a intervenir todo un complejo multienzimático del ácido graso sintetasa, porque estamos hablando de síntesis de lípidos. Bueno, a ver, ¿qué sigue acá? Tenemos dos fuentes de ácidos grasos. Nosotros, también todas las células de los vertebrados. La primera fuente es la alimentación, lo que nosotros vamos a ingerir con nuestra dieta, todas las grasas. Fíjense, las grasas que ingerimos van a pasar hidrolizándose y luego ya acá en el intestino delgado va a desembocar la lipasa pancreática, también la bilis, donde hay sales biliares que nos van a ayudar a emulsificar estas grasas que hemos consumido. Ya luego glicerol y los ácidos grasos se absorben en nuestros enterocitos, todo eso es en el intestino delgado. Ya luego en el enterocito vuelve a resintetizarse el triglicérido. ¿Quién lo transporta? El kilomicrón. Aquí está nuestro colectivito muy simpático. Luego esto va a la circulación linfática y luego a la circulación sanguínea. Y de ahí se va a ir repartiendo.
va a ir al hígado, puede ir al músculo porque el músculo utiliza también grasa para obtener energía, o bien va a ir a depositarse en nuestros adipocitos, engrosar los rollitos. Y justamente acá, si se dan cuenta, aquí en el endotelio de los capilares está marcadito con rojo, hay una enzima, la lipoproteína lipasa, que va a hidrolizar nuevamente ese triglicérido que se volvió a resintetizar en ácidos grasos y en glicerol. Y de esa forma es que va a ingresar a las diferentes circulaciones, linfática y la circulación general, la circulación sanguínea. Ahora, otra fuente para nosotros son las reservas corporales. Justamente cuando nosotros estamos escasos de energía, no hemos consumido glúcidos, no tenemos ya reservas de glucógeno, nada. Entonces, nuestro organismo tiene que recurrir a nuestras grasas que están en reserva, porque sin energía nuestro cuerpo no puede subsistir, no puede sobrevivir. Entonces, a partir de los adipocitos también se puede retirar energía. Fíjense que ahí tenemos a la triacilglicerol lipasa que va a fraccionar el triglicérido en glicerol y en ácidos grasos, y fíjense esos ácidos grasos donde están ingresando a la circulación sanguínea. Y luego ya en nuestras células, ya dependiendo si está, por ejemplo, en un miocito, que en células del músculo, va a producirse la beta-oxidación de la que se ha hablado, y mediante la beta-oxidación va a producir ATP. Se está proporcionando energía a ese músculo. Bueno, entonces serían las dos fuentes, ¿no? Nuestra alimentación y nuestras reservas corporales. Ahora, estas reservas corporales tienen doble origen. Primeramente, los ácidos grasos alimenticios pueden ir y ser almacenados directamente. Y también pueden haber ácidos grasos que van a resultar en neosíntesis, que se van a sintetizar a partir de glúcidos que hemos consumido en exceso con nuestras masitas o gustos, nuestras tortitas. Entonces, a partir de esos glúcidos se van a sintetizar también lípidos y también de los aminoácidos. ¿De qué parte de los aminoácidos? De su esqueleto hidrocarbonato. El nitrógeno y no, solo carbono, hidrógeno o oxígeno. Es el esqueleto suficiente para materia prima para que se sintetice grasa. Y aquí lo tienen. Aquí les voy a mostrar. Vayan a la parte izquierda. Partimos de la glucosa. Esta glucosa llega hasta piruvato, ¿no es cierto? Hasta ahí llega la glicólisis. Y luego ese piruvato en que se transforma en acetil-CoA. Por otro lado, acá hay otra fuente, una fuente de aminoácidos que con su esqueleto hidrocarbonato también logra formar acetil-CoA. Y fíjense acá ya en a la parte izquierda, esta acetil-CoA puede servir ¿para qué? Para que se sintetice ácidos grasos. Entonces, este acetil-CoA tiene varios destinos, o bien entra al ciclo de Krebs, o bien entra a sintetizar ácidos grasos, pero también cuerpos cetónicos, que también contienen energía, y esos cuerpos cetónicos, cuando nosotros no comemos glúcidos, estamos en ayunas, sirve de fuente de energía para nuestras neuronas. También lo vamos a ver eso, está más abajo. Bueno, no os voy a complicar todavía con eso. Entonces, ahora vamos a lo que habíamos partido. La hidrólisis de los triglicéridos libera ácidos grasos y glicerol. El glicerol, que es una parte componente de los triglicéridos, solo nos va a liberar 5% de la energía del triglicérido. Y este triglicérido va a entrar a la glicólisis, o bien va a producir por gluconeogénesis glucosa.
Fíjense, por ejemplo, acá está el glicerol. Fíjense, partimos del glicerol. Mediante la enzima glicerol quinasa estamos formando glicerol 3-fosfato. Luego este glicerol 3-fosfato por acción de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa va a formar dihidroxiacetona fosfato. Esta dihidroxiacetona fosfato por acción de la triosa fosfato isomerasa va a formar D-gliceraldehído 3-fosfato y ya esta sustancia entra a la glicólisis, a la vía de la glicólisis. Ahora, como hemos dicho, la oxidación de los ácidos grasos es una vía central, la más importante, la vía más importante de producción de energía en los y también bacterias. Usan esta misma. ¿De quiénes estamos hablando? De la NADH2 y de la FADH2. ¿Qué es la NADH2? Es la nicotinamida adenina dinucleótido. Esto en su forma reducida está cargando gran cantidad de electrones de flavina adenina dinucleótido, que también es en su forma reducida porque está cargadita de energía. Van a servir luego de eslabones para que ellos puedan transferir sus electrones a la cadena de transporte para fosforilar el ADP en ATP. ¿Y esto dónde? En la mitocondria. Eso también lo hemos visto. Ahora, justamente la acetil-CoA tiene varios destinos. Primero, la acetil-CoA, fíjense, puede entrar al ciclo de Krebs. También puede servir para que se convierte en cuerpos cetónicos en el hígado. Y luego los cuerpos cetónicos son energía para el cerebro. Por otro lado, esa acetil-CoA puede servir para sintetizar lípidos. Y fíjense, les voy a explicar este esquemita. Aquí tenemos aminoácidos, ácidos grasos y glucosa, y los tres están llegando a formar acetil-CoA. El aminoácido a partir de su esqueleto hidrocarbonado va a dar acetil-CoA. Los ácidos grasos por la beta-oxidación, su producto final es la acetil-CoA. La glucosa por medio de la glicólisis produce piruvato y este piruvato se transforma en acetil-CoA y entra al ciclo de equivalentes reductores que están cargados de electrones y estos transfieren sus electrones a la cadena de transporte de electrones. ¿Para qué? Para que esa energía pueda utilizarse para la fosforilación del ADP hasta ATP. Tienen ahí, vean. Entonces no se olviden de los tres destinos de la acetil-CoA. Oxidación en el ciclo de Krebs, conversión en cuerpos cetónicos en el hígado, que luego va a servir de fuente de energía para la síntesis de ácidos grasos. Ahora vamos a ir justamente allá a la mitocondria, porque la oxidación de los ácidos grasos se realiza en la mitocondria. Entonces, estamos en la célula y esta oxidación se va a realizar en la mitocondria y para ello se tienen que producir un conjunto de reacciones muy necesarias para permitir la entrada de estos ácidos grasos a la matriz mitocondrial, porque la beta-oxidación se produce en la matriz mitocondrial. Ustedes han visto, les he mostrado una mitocondria, ¿qué partes tiene? Membrana y la matriz mitocondrial. Entonces, ese ácido graso que se tiene que ir a metabolizar en la beta-oxidación, primero se tiene que activar.
se tiene que convertir en derivado de coenzima A. ¿Y dónde lo hace? En la membrana mitocondrial externa. Seguidamente, paso 2. Se produce una transesterificación de este derivado de coenzima A. ¿Dónde? En el espacio intermembranario. Y luego, paso 3, hay una transesterificación inversa en derivado de coenzima A. Llegamos a lo primero. ¿Y esto dónde se produce? En la matriz mitocondrial. Más adelante tengo también algunos esquemas donde van a poder apreciar todos estos 3 pasos que les he dicho. Entonces, vamos a ir paso por paso. Vamos al paso 1, donde hay activación del ácido graso en derivado de coenzima A. Entonces, así es esta la reacción, ¿no? Tenemos el ácido graso más CoA más ATP y vamos a tener acilcoenzima A, que es ya el ácido graso activado, más AMP y más 2 fosfatos. Es decir, adenosín monofosfato sería esto. Entonces, acá nos está mostrando esta imagen al ATP, ¿no es cierto? Adenosín, trifosfato, ahí están los 3 fosfatos y la base nitrogenada, la adenosina. Nos está mostrando también acá al ácido graso. Ahí está un carbono, ¿no es cierto? Su grupo ácido y su radical. Aquí en este caso va a actuar la enzima ácido graso acil sintetasa. ¿Ya? Porque vamos a ir a activar a ese ácido graso. ¿Dónde estamos, chicos? Les ubico. En la membrana mitocondrial externa. ¿Listo? Entonces acá fíjense que este ATP se ha gastado para que este ácido graso se pueda fosforilar. Fíjense, se queda ya con 2 ADP, digo 2 fosfatos nada más acá. Y ya el ácido graso tiene acá ya un grupo fosfato por tanto ya se está cargando de energía para reaccionar y se está activando. Y acá tenemos el derivado de CoA, fíjense en el recuadro amarillito. El ácido graso se ha convertido ya en un derivado de coenzima A, por tanto ya está activado, ¿ya? Ya está activado. ¿Eso dónde? La activación en la membrana mitocondrial externa. Ahora vamos a los otros pasos. Justamente el paso 2 dijimos la transesterificación en derivado de carnitina. Esta es la carnitina, este compuesto. Este compuesto es muy importante porque se lo considera una lanzadera de ácidos grasos que van a justamente lanzar estos ácidos grasos al interior, a la matriz. Entonces, aquí está el ácido graso activado que habíamos logrado en la membrana mitocondrial externa. Entonces, ya estamos ahora ingresando más y más al interior, entonces ya estamos en el espacio intermembranario. Y en el espacio intermembranario, este ácido graso activado se va a convertir en derivado de carnitina, se va a unir a la carnitina, fíjense, acá se está uniendo a la carnitina, y ahí tenemos a la enzima carnitina aciltransferasa 1. Entonces, este derivado de carnitina entra, fíjense, está entrando a la matriz, y estamos en la matriz mitocondrial. Entonces allá, este ácido graso deja a la carnitina que entre, está libre aquí la carnitina, tenemos aquí a la enzima carnitina aciltransferasa, que nuevamente va a introducir a la carnitina, o la va a sacar, mejor dicho, al espacio intermembranario. ¿Y como que se está quedando? Se está quedando como derivado de CoA. Ese es el paso 3. Entonces, nuevamente la carnitina va a agarrarlo al ácido graso activado, lo va a introducir nuevamente a la matriz, va a dejar a su ácido graso y va a volver a recoger otro ácido graso. Entonces, esos son los 3 pasos. Entonces, ahí ya está el ácido graso, ya está en la matriz.
¿Y qué les dije que se va a producir ahora en la matriz? La beta oxidación. La beta oxidación se va a producir ahí. Y fíjense, sobre todo esto, estas etapas de acá no me van a entender mucho, porque tendrían que tener una formación bastante fuerte en química, pero sí esto me van a entender. Nuestro ácido graso, en este caso el ácido palmítico de 16 carbonos, aquí está con 16 carbonos. Entonces aquí a nuestro ácido palmítico ya está en forma de palmitoilcoenzima A, está activado en esta su forma. Entonces, fíjense, va a ir pasando progresivamente a uno y a otro compuesto, se va a ir transformando. Pero lo que quiero que vean es que a medida que se va transformando, fíjense, la palmitoil-CoA, mediante la acilcoenzima A deshidrogenasa, va a producir esta sustancia, la trans-delta-2-enoilcoenzima A, que es este compuesto, y que está liberando ya, liberando energía. Aquí ya estamos teniendo un equivalente reductor que se ha producido, que es la flavina adenina dinucleótido en su forma reducida. Y hemos dicho que contiene energía. Ahora, compla L-beta hidroxiacil-CoA mediante la intervención de esta enzima, enoilcoenzima A hidratasa. Está entrando agua acá, ¿no es cierto? Fíjense que aquí hay un oxidrilo ya que se forma porque aquí solo había un hidrógeno, ahora un oxidrilo se está metiendo agua. Luego, este compuesto, la L-beta hidroxiacil-CoA, por acción de esta enzima, la beta hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa. Y vean, ya se está produciendo otro equivalente reductor, en este caso la nicotinamida adenina dinucleótido en su forma reducida, que también está cargadita de energía. Luego, esta sustancia, mediante esta enzima acil-CoA acetiltransferasa, que es una tiolasa, porque van a ver aquí hay azufre, se va a convertir ya en acetil-CoA. Y así, progresivamente, en cada vuelta de este ciclo, se van a ir desprendiendo dos carbonos. Por eso aquí están marcaditos, 2, 2, 2, 2, 2. ¿No es cierto? En cada vuelta va a producirse la separación de 2 carbonos. Entonces, vamos a ver acá. Se va a ir repitiendo, ¿no es cierto? Todo este ciclo, hasta que no nos quedemos con más de 2 carbonos. Y acetil es un compuesto con dos carbonos. Entonces, el producto final del metabolismo de este ácido palmítico o de cualquier grasa va a ser la acetil-CoA. Producto final. Entonces, fíjense, progresivamente en cada vuelta que estamos perdiendo 2 carbonos hasta quedarnos con 2, ¿ya? Y ahora vamos a ver justamente el destino, nuevamente repitiendo, el destino de la acetil-CoA, pero no solo de la acetil-CoA, sino también de sus equivalentes reductores. ¿Cuáles son los equivalentes reductores? Nicotinamida adenina dinucleótido y flavina adenina dinucleótido en sus formas reducidas. Por eso se los dibuja en un recuadrito amarillo, porque tienen energía. Entonces, etapa 1, beta oxidación, producto final, acetil-CoA, estamos en la etapa 2. Ahora la acetil-CoA entra, ¿no es cierto?, en este caso al ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico también se llama. Y sus equivalentes reductores les van a transferir sus electrones a los componentes de la cadena de transporte de electrones para la formación de ATP, para fosforilar el ATP, para que haya fosforilación oxidativa. Entonces, eso es lo que se produce en la beta oxidación y luego no hay que olvidarnos de estas equivalencias.
un mol de FADH2, que es la flavina de dinucleótido, pero en su forma reducida, equivale a 1.5 ATPs. Y la NADH2 un poquito más, 2.5 ATPs. Entonces, capitalizar esta energía para producir ATP por fosforilación oxidativa. Ahora, así como hemos hecho nosotros un balance de la glucosa, ¿se acuerdan cuánto ganábamos de energía? Igual acá vamos a ver ahora cuánto ganamos de energía. Este es el balance global de la producción de ATP luego de la oxidación de una molécula de palmitoilcoenzima A en CO2 y agua. Esos son los metabolitos finales. Por eso hablamos de oxidación. En las diferentes etapas donde intervienen estas enzimas, acil-CoA deshidrogenasa, beta-hidroxiacil-coenzima deshidrogenasa, aunque parezca un poco difícil, pero hay que saber esto, que enzimas son las que intervienen, hidrogenasa, succinilcoenzima, sinsato deshidrogenasa. Todas estas etapas catalizadas por estas reacciones van a liberar estos equivalentes reductores. Por ejemplo, acá tenemos 2 en las 8 NADH, 8 FADH2, 8 NADH2, que tenemos que transformarlos, ¿no es cierto?, por sus equivalencias a ATPs. Entonces, estos son sus equivalencias en ATP. Y sumando nos sale 108 ATPs. Pero, ojo, hemos gastado 2 ATP, 106. Porque ¿para qué se gastan los ATPs, chicos? Para activar al ácido graso, hasta derivado de coenzima A. Ahora, es verdad que de los ácidos grasos es de donde se va a obtener mayor cantidad de energía. Del glicerol solamente hemos visto un 5%, ácido graso saturado. Pero cuando se trata de la oxidación de un ácido graso insaturado, como es el caso del ácido oleico, que tiene una doble insaturación en carbono 9, ya se va a necesitar una enzima suplementaria más. Ahora, si fueran dos, como el caso del ácido linoleico, ya van a ser 2 enzimas suplementarias. Entonces, eso es importante. Ahora, lo importante es también esto, que cuando tenemos nosotros ácidos grasos de cadena muy larga, primero estos ácidos grasos tienen que ir a los peroxisomas, después recién, cuando están acortados, entrar a la mitocondria. Entonces, por eso decimos que en los peroxisomas también hay una beta-oxidación perisosomial para acortar los ácidos grasos muy largos. Estamos hablando de ácidos grasos que tienen más de 22 carbonos. Y una vez acortados, recién van a entrar a la mitocondria. Eso es importante que sepan también. Luego, ¿qué tenemos? Esto que habíamos dicho que a partir de la acetil-CoA que se forma en nuestras mitocondrias, en el hígado esta acetil-CoA se puede convertir en cuerpos cetónicos. Y esto va a ser exhalado, en realidad es volátil, ¿no? Después les voy a explicar qué pasa en el diabético y en el ayuno, pero esta acetona ya, este cuerpo cetónico formado, puede servir de fuente energética para órganos extrahepáticos. Estamos hablando entre ellos del cerebro en caso de ayuno. Es importante porque cuando nuestras neuronas se podrían morir, ¿no?, sin energía. Entonces toma esto como una alternativa, como en caso de emergencia. No es tampoco que todo el rato va a tomar acetona, no, tiene que tener glucosa, por eso hay que consumir glucosa. Pues me da miedo cuando hacen ustedes las dietas
pero así draconianas, cuando no comen absolutamente nada de glúcido, me da miedo sus neuronas. Bueno, ese es un tema. Ahora, estos cuerpos cetónicos, ¿en qué caso se van a ver aumentados? Justamente hemos dicho en el caso del ayuno, pero también en el caso de los diabéticos, porque al no poder usar glucosa, el cuerpo diabético tiene que recurrir a los lípidos. Por eso es que cuando uno ha desarrollado diabetes en la edad adulta, no sé si ustedes han tenido la ocasión de percibir esto, una persona muy gordita luego se pone flaquísima, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque con este problema de la falla metabólica de la glucosa ha tenido que recurrir a sus lípidos y de esa manera la persona enflaquece, pues. Entonces, esta beta-oxidación, la exportación de cuerpos cetónicos, todo esto, se va a dar sobre todo en la diabetes en el ayuno. Obviamente estamos hablando de ayunos prolongados también, ¿no? Pero es tan clarísimo cuando la persona está quemando mucha grasa que su aliento tiene un olor a fruta. En el diabético también tiene esa característica, ¿no? El aliento cuando está quemando su grasita. Bueno, chicoquitos, entonces acá acabamos con nuestro tema y hay que ir estudiando y vamos a hacer también una clase para reforzar alguna cuando repasen los videos. Si no, no va a haber duda. ¿Sí o no? Bueno, ahí acabamos, chicos.